Ojos rojos. Mi nombre es Andrés y hoy quiero compartir algo que todavía me persigue en las noches, algo que me heló la sangre cuando ocurrió y que, hasta el día de hoy, sigue acechando mis sueños como una sombra. Siempre me he considerado una persona pragmática, reacia a creer en historias de fantasmas o juguetes malditos, pero lo que experimenté hace algunos años no encaja con nada que pueda explicar de manera lógica. Vivía con mi hermana mayor en un cuarto diminuto que rentábamos en un antiguo edificio al sur de Guadalajara. Ambos habíamos llegado a la ciudad para estudiar en la universidad y nuestras familias, con un presupuesto apretado, nos ayudaron a encontrar algo que estuviera dentro de lo que podíamos costear. El lugar no era exactamente confortable, pero al menos tenía un baño propio y una pequeña tarja para lavar trastes. Sin embargo, nunca pensé que aquel cuartito modesto se convertiría en el escenario de la peor pesadilla de mi vida. Cuando nos instalamos por primera vez, nos dimos cuenta de que todo el edificio tenía un aire lúgubre. Los pasillos eran estrechos, con paredes de concreto desconchado que dejaban ver capas de pintura de otros tiempos. Nuestro cuarto estaba en el tercer piso, y lo único que lo hacía un poco agradable era una gran ventana que daba hacia la casa de al lado. Desde esa ventana se podía ver el patio vecino, un espacio descuidado, repleto de maleza que brotaba entre las grietas del cemento. Pero lo que más me inquietó fue descubrir que, sobre un viejo tanque de agua oxidado, descansaba un muñeco de trapo. Sus ojos eran dos grandes botones negros que brillaban de manera siniestra bajo el sol, y estaba tan descolorido y gastado que parecía haber resistido años de intemperie. Nadie se molestaba en moverlo, y su figura inerte me producía un escalofrío que no podía explicar. Después de acomodar nuestras cosas, mi hermana y yo decidimos colocar una litera para ahorrar espacio. Yo, sin pensarlo mucho, me quedé con la cama de arriba. Ubicamos la litera justamente junto a la ventana, y mientras intentábamos colgar una cortina sencilla para tapar un poco la luz del sol, no podía quitarle la vista al muñeco. Había algo casi hipnótico en su aspecto, sus brazos parecían estirarse en una especie de mueca retorcida y siniestra, y daba la impresión de estar mirando directamente hacia nosotros, aunque esa fuera solo la paranoia que se gestaba en mi cabeza. Pasaron las horas y la noche cayó. Me costó dormir por la novedad del lugar y por el desasosiego que me generaba la casa de al lado. Desde la ventana no se percibía ningún movimiento y, a pesar de la oscuridad, podía ver la silueta del muñeco recortada contra las sombras. Sentí un escalofrío y cerré los ojos con fuerza, intentando conciliar el sueño. En algún punto lo logré, aunque mis sueños no fueron precisamente plácidos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos a toda prisa para llegar a la universidad, noté que mi hermana bostezaba una y otra vez. Me confesó que apenas había podido pegar el ojo porque durante la madrugada había escuchado un ruido repetitivo, como un golpeteo de teclas de computadora que provenía de la casa vecina. Yo no había oído nada. Su relato me dejó intrigado, pero supuse que los ruidos podían deberse a tuberías antiguas o a algún vecino que trabajaba hasta tarde. Sin embargo, su expresión de cansancio y su insistencia en que sonaba exactamente como si alguien estuviera tecleando sin parar me hizo preguntarme qué se cosía tras aquellas paredes. Los días siguientes transcurrieron de manera parecida. Mi hermana continuaba quejándose del ruido, que afirmaba escuchar noche tras noche. Según ella, era inconfundible, el tecleo de una vieja máquina o de un dispositivo muy anticuado, demasiado rítmico para ser casualidad. Yo, por mi parte, seguía durmiendo como un tronco y nunca llegué a percibir nada extraño. Intenté mirarlo todo con calma, pero en mi interior empezó a germinar la sospecha de que algo inexplicable estaba ocurriendo en esa casa. Cada día, al asomarme por la ventana, encontraba la misma escena, el patio abandonado y el muñeco sobre el tanque de agua, con sus botones ennegrecidos. Sin embargo, me pareció notar que, a veces, su postura cambiaba ligeramente, como si alguien lo hubiera movido de lugar o le hubiera girado la cabeza. Podía ser solo mi imaginación, pero cada vez que me daba cuenta, un sudor frío me recorría la espalda. Llegué al punto de sentir una obsesión malsana por ese patio. Cualquier crujido que escuchara en la noche me empujaba a asomarme, en parte para descubrir si esa máquina de escribir, o lo que fuera, estaba en verdad en uso.
Pero cada vez que corría la cortina, no veía a nadie. La casa permanecía a oscuras y el muñeco permanecía donde siempre, inmóvil, como un guardián retorcido que vigilaba mi ventana. Una noche, mi hermana me sacudió con fuerza para despertarme. Eran cerca de las 3 de la mañana y sus ojos estaban desorbitados de puro miedo. Me dijo que el sonido del tecleo había regresado más fuerte que nunca. Efectivamente, se escuchaba como si alguien estuviera presionando teclas metálicas con furia, un repiqueteo constante y enfermizo. Mi corazón se aceleró y, en contra de mi instinto, salté de la litera, corrí la cortina y me asomé. El patio seguía vacío. Sin embargo, el muñeco ya no estaba sobre el tanque de agua. El latido de mi corazón se volvió ensordecedor. La noche estaba más silenciosa de lo normal, no se oía ni el canto de un solo grillo. Y, aún así, ese tecleo grotesco se manifestaba como si viniera desde una habitación contigua. Decidí regresar a mi cama sin pronunciar palabra, estaba paralizado. En cuanto me alejé de la ventana, el ruido cesó. Ni mi hermana ni yo pudimos conciliar el sueño durante lo que restó de la noche. A la mañana siguiente, me levanté con el cuerpo entumecido. Con cierta valentía fugaz, volví a asomarme al patio, esperando no encontrar nada. Pero casi me da un vuelco el corazón, el muñeco estaba de regreso en su sitio, aunque su posición parecía distinta, como si se hubiera acomodado para mirar de frente a mi ventana. Sus brazos, antes caídos, se erguían como si tuviera codos, y su cabeza, ladeada, parecía inclinarse burlonamente. Tuve que retirar la vista. La imagen me revolvió el estómago. Por puro terror, fingí ante mi hermana que no había notado nada extraño, ella hizo lo mismo. Tomamos nuestras mochilas y corrimos fuera de aquel edificio sin dirigirnos la palabra. Tras las clases, regresé solo al cuarto. Mi hermana tenía un proyecto que la mantendría ocupada hasta tarde en la biblioteca, así que me tocaba cenar por mi cuenta. Tomé algo de comida, pero mi apetito se había esfumado. Sentía que algo me vigilaba incluso con la cortina cerrada. Tal vez fueron mis nervios, pero comencé a percibir un suave siseo, muy tenue, como si viniera de algún lugar del pasillo. Me quedé helado, agudizando el oído, y me di cuenta de que no eran tuberías, ni pasos, ni el crujir de la madera del techo. Era como un susurro ahogado, algo que me llamaba sin pronunciar palabras. No sé qué me impulsó, pero giré la perilla de la puerta, salí al pasillo y avancé con el estómago encogido. El siseo se desvaneció. Volví a mi cuarto, tratando de creer que todo eran alucinaciones provocadas por el miedo. Esa misma noche, el tecleo de la supuesta máquina de escribir regresó con furia. Desperté asustado y mi corazón casi saltó de mi pecho cuando escuché un golpe en la ventana. El primer instinto fue esconderme bajo las cobijas, pero la curiosidad y el terror me empujaron a levantar un extremo de la cobija y mirar hacia el cristal. Las luces de la calle apenas entraban en nuestro cuarto y mi vista tardó en acostumbrarse. Fue entonces cuando sentí el mayor pavor de mi vida. Contra la ventana, en el lado de afuera, distinguí dos pequeños destellos rojos, como si fueran los ojos brillantes de un animal acechando en la oscuridad. Podía jurar que eran los botones del muñeco, iluminados con un resplandor demoníaco. Me quedé paralizado. No pude gritar ni moverme, solo sentí mi respiración acelerarse y mi cuerpo temblar involuntariamente. La cortina estaba entreabierta y durante unos segundos que me parecieron eternos, vi como esos dos destellos ascendían lentamente, como si la cosa estuviera trepando por la pared. Antes de que pudiera procesarlo, escuché un raspón en el alféizar y de pronto, el tecleo cesó de golpe. El silencio fue ensordecedor. Apreté los ojos y recé sin saber a qué, pidiendo que nada irrumpiera en mi cuarto. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero cuando reabrí los ojos, los destellos habían desaparecido y el ruido no había regresado. Mi hermana llegó al amanecer y me encontró sentado en mi cama, con la mirada perdida. Le conté lo que había visto. Su rostro palideció y me dijo que, al entrar al edificio, había visto en el patio del vecino un movimiento extraño, juraba haber detectado la silueta de alguien colocando el muñeco en su posición habitual. Nos armamos de un coraje frágil y decidimos asomarnos juntos. Para mi consternación, ahí estaba el muñeco,
otra vez sentado sobre el tanque de agua, con sus brazos desmadejados y su cabeza inclinada, como si todo aquello no hubiera sido más que un sueño febril. Pero sabíamos que no lo era. Podíamos sentir esa vibración enfermiza en el aire, una opresión que parecía advertirnos que algo sin nombre habitaba en esa casa y usaba al muñeco como vínculo o canal. La noche siguiente se convirtió en nuestro punto de quiebre. Mi hermana insistió en que se quedaría despierta para enfrentar lo que fuera que apareciera. Yo, intentando mantener la cordura, acepté. Pasadas las 2 de la mañana, el tecleo empezó, fuerte e insistente, como si alguien quisiera arrancar las teclas con cada pulsación. Era imposible ignorarlo y me acerqué a la ventana para tratar de ver si había luz en la casa vecina. Todo continuaba en penumbras, salvo por un tenue brillo rojizo que se movía en la oscuridad de una habitación cercana al patio, similar a la incandescencia de un par de ojos. Fue en ese momento que lo vi con más claridad, el muñeco, que se desplazaba por su cuenta sobre el alféizar interior de la ventana vecina, con la cabeza ladeada en mi dirección. Sentí el grito atorado en mi garganta y apenas retrocedí 1 o 2 pasos antes de que mi hermana soltara un jadeo ahogado. También lo estaba viendo. De pronto, la cortina de la ventana vecina se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera jalado con furia. El tecleo se intensificó tanto que parecía que las paredes vibraban, y solo entonces reaccionamos. Tomé las llaves y mi cartera, mi hermana agarró su mochila y salimos corriendo del cuarto, sin importarnos dejar ropa o libros. Bajamos las escaleras a toda prisa y nos lanzamos a la calle con una mezcla de terror y alivio. Deambulamos por la ciudad el resto de la madrugada, esperando a que amaneciera para buscar otro sitio donde pasar la noche. Nunca volvimos a dormir en aquel cuarto. Hablamos con la dueña del edificio y le explicamos, sin muchos detalles, que la situación era insostenible. Ella no preguntó nada, como si ya hubiese oído historias parecidas antes. Nos devolvió parte del depósito y apenas metimos nuestras cosas en un taxi, sin atrevernos a subir a solas. Todavía recuerdo el escalofrío que me recorrió la espalda al despedirme de aquel lugar, sintiendo que el muñeco podía estar observándonos desde alguna rendija, complacido con nuestro miedo. Desde entonces, no he podido borrar de mi mente la imagen de esos 2 destellos rojos en la noche. A veces pienso que quizá era todo producto de la sugestión, pero no hay forma de que ambos hayamos tenido la misma alucinación. Y lo más perturbador, a pesar de que nunca supimos quién vivía en la casa de al lado o por qué se escuchaban esos tecleos infernales, estoy convencido de que había algo más que una simple persona tras la ventana. Ese muñeco, con sus ojos de botón y su sonrisa deshilachada, era algo perverso, una presencia que no podía explicarse con palabras, como si alguien o algo lo hubiera cargado de energía oscura. Mi hermana y yo preferimos no contar esta historia a mucha gente, pues la mayoría nos miraría con escepticismo o burla. Sin embargo, a veces no puedo evitar pensar en la posibilidad de que otras personas hayan vivido encuentros similares. Me pregunto si el muñeco seguirá ahí, con su mirada de botones perforando el vacío, o si habrá ido tras nuevos inquilinos para arrebatarles el sueño y la cordura. Si alguien pasó por algo parecido, me gustaría saberlo, aunque no tengo el valor de revelar la dirección exacta. No deseo que otros se acerquen por curiosidad y caigan en su influjo. Una parte de mí siente que, al narrar lo ocurrido, estoy despertando esa fuerza que permanece agazapada en la penumbra, esperando al próximo incauto que quiera asomarse a la ventana. Solo puedo decir que, si llegan a ver unos botones brillando en la oscuridad, aparten la mirada antes de que sea demasiado tarde. No hay nada más aterrador que sentir esos ojos rojos clavados en tu mente, ni nada más desconcertante que escuchar el tecleo de algo que jamás podrás ver de frente. Desde aquel día, cuando llega la noche, procuro dormir con las cortinas cerradas y las luces encendidas. Aún así, en mis sueños, a veces los veo, 2 botones rojos que me observan, un tecleo incesante y un muñeco que se acerca cada vez más, con su boca hilvanada en una mueca macabra. Despertar es un alivio, pero el sudor frío nunca desaparece. Y aunque nadie me crea, sé lo que sentí. Sé lo que vi. Ignoro si lo que habitaba esa casa era un espíritu, un demonio o simplemente la manifestación de energías negativas acumuladas. Pero de algo estoy seguro, no he vuelto a dormir como antes.
Y cada tanto, cuando algo golpea mi ventana en medio de la noche, no puedo dejar de pensar que ese muñeco sigue rondando en las sombras. Solo espero que nunca se atreva a cruzar nuevamente mi camino, o el de cualquiera que tenga la desgracia de escuchar el maldito repiquetear de sus manos contra un teclado imaginario, acompañado de esos ojos rojos que brillan en la oscuridad. Los juguetes. Siempre quise creer que mi vida estaba destinada a la tranquilidad, que nada podía sacudirme de mis rutinas silenciosas. Me equivoqué. Mi nombre es Adrián, y en este mismo momento temo que escribir lo que sucedió avive recuerdos que preferiría enterrar, pero siento que debo contarlo. Quizá, al hacerlo, encuentre algo de paz. Crecí en un pequeño pueblo situado en los alrededores de los Pirineos españoles. Nunca fui sociable ni curioso, prefería perderme en mis propios pensamientos antes que involucrarme en la vida de los demás. De niño, me gustaba quedarme en casa leyendo, dibujando, tallando figuras en pequeñas piezas de madera. Con el tiempo, esa afición se convirtió en mi ocupación principal. Comencé a elaborar muñecos de madera con una habilidad que, según los vecinos, parecía sobrenatural. No era una persona conflictiva, pero sí muy reservada. La gente en el pueblo empezó a decir que mi forma de mirar era inquietante. Decían que mis ojos se posaban en los demás como si atravesaran sus pensamientos, y eso les daba mal rollo. Muchos evitaban mi presencia y yo respondía con el mismo distanciamiento. Me parecía que la soledad era mi única aliada. Mi taller se hallaba en el borde de un bosque denso y silencioso. Para mí, no había nada más reconfortante que el ruido del cincel contra la madera. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño en aquellas creaciones. Siempre había tallado muñecos, niños, niñas, animales, hasta rostros de ancianos con una meticulosidad obsesiva. Aún así, cierta tarde, mientras terminaba un muñeco con una mirada particularmente viva, tuve la sensación de que me observaba. Fue un instante fugaz. Sacudí la cabeza, culpé al cansancio y continué mi labor. Durante años, llevé mis muñecos al pueblo para venderlos en la plaza principal o cambiarlos por provisiones. Cada vez que pasaba por la taberna, los mismos comentarios me perseguían. Ahí va Adrián, el tallador solitario. Solían murmurar que algo en mí resultaba extraño. Yo lo ignoraba. Comía un trozo de pan con tomate, bebía cerveza y regresaba al bosque con rapidez. A pesar de mis silencios, no podía evitar escuchar rumores. Hablaban de historias muy viejas acerca de juguetes malditos que habrían aparecido en la región tiempo atrás, y la gente retomaba esas leyendas cada vez que me veían llegar con nuevos muñecos de ojos brillantes. Había una joven en el pueblo, Irene, nieta de un anciano a quien todos llamaban Fermín. A ella le fascinaban los relatos de terror, pero los consideraba ficción pura. Una tarde, la escuché decir que publicaría en sus redes un video con los muñecos raros que yo creaba. Fue la primera vez que sentí un escalofrío que no provenía del clima de la montaña, sino de mis propias entrañas. Aquella noche, algo cambió. Estaba yo en mi taller, iluminado tan solo por un farol de aceite. Tenía varios muñecos terminados, perfectamente alineados en un estante. De pronto, noté que uno de ellos había caído al suelo sin que yo lo hubiese tocado. Lo recogí. Su expresión tallada mostraba una especie de mueca que no recordaba haber esculpido. Lo dejé en su sitio y me obligué a pensar que tal vez lo había colocado mal. Pero un murmullo casi inaudible me erizó el vello del cuello. Juraría que provenía de la boca inerte del muñeco. Esa misma noche, la luna se alzaba en el cielo con un fulgor helado. Intenté dormir, pero me resultó imposible. Sentía la necesidad de asomarme al taller una y otra vez, como si algo reclamara mi presencia. Al fin, cuando el reloj marcó la medianoche, decidí acercarme. Abrí la puerta y me invadió un silencio antinatural. No había viento, no sonaban grillos ni se escuchaban los ruidos habituales del bosque. Mi respiración era lo único que rompía esa quietud. Encendí la lámpara. Noté que los muñecos no estaban en la posición en que los había dejado. Algunos yacían boca abajo,
Otros parecían inclinados hacia la puerta, y uno en particular se había corrido hasta el borde de la mesa, con los ojos tallados casi apuntando hacia mí. Mi corazón dio un brinco. No podía explicar aquello de ningún modo razonable. Apagué la lámpara con manos temblorosas y volví a la casa, obligándome a creer que era mi mente agotada jugando trucos. Con los días, la tensión aumentó. Escuchaba golpecitos suaves en la madera a cualquier hora. Una noche, desperté sobresaltado por lo que creí era la risa de un niño. Me incorporé de la cama, corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza. Lo único que alcancé a ver fue un muñeco en el suelo, con la mano extendida como si quisiera tocar mi pie. Lo arrojé a un rincón, de puro impulso, y me quedé jadeando en la oscuridad. No tuve el valor de volver a levantarlo. Por la mañana, me sentí ridículo. Aún así, cerré el taller y decidí evitar tallar muñecos durante unos días. Tomé mi perro, un pastor de orejas caídas, y salí a caminar para aclarar la mente. El animal estaba inquieto, tironeaba de la correa y soltaba gruñidos quedos, como si notara una presencia a nuestro alrededor. Pensé que tal vez se había percatado de algún animal salvaje. De cualquier modo, no hallamos huella alguna. Esa semana apenas llevé leña al pueblo, pues no tenía ánimos de ver a nadie. Sin embargo, la curiosidad venció a mi terror al cabo de un par de días y me aventuré a abrir el taller otra vez. Cuando entré, el aire era denso, con un olor parecido a humo viejo y resina rancia. Los muñecos estaban donde los dejé, pero percibí algo siniestro en su apariencia. Sus ojos inertes parecían llenos de ira contenida, como si guardaran un rencor antiguo. Aquella misma tarde, pasé por la plaza del pueblo para entregar un par de encargos de leña. Irene, la nieta de Fermín, se reía en voz alta contando a sus amigos que pronto subiría a internet unos videos demostrando que no hay maldición ni muñecos poseídos, sino una simple superstición. Me sentí vulnerable, porque parte de mí anhelaba creer que tenía razón, pero otra parte temía que se burlara de algo que ni yo mismo lograba comprender. Cuando regresé a mi casa, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Era de un anciano llamado Esteban, a quien yo había visto alguna vez en la taberna. Decía saber lo que pasaba con mis muñecos. Me indicaba que fuera a buscarlo a un viejo caserón cerca de la entrada del bosque si necesitaba respuestas. Tardé un par de días en decidirme. Finalmente, una noche de tormenta y sin luna, me armé de valor y acudí al lugar. El caserón era lúgubre. Me abrió la puerta un hombre muy mayor, de barba blanca y temblorosa. Me recibió sin pronunciar mi nombre, como si me hubiera estado esperando. Apenas intercambiamos palabras porque él parecía preferir el silencio a las explicaciones largas. Me guió a una sala iluminada por velas donde había cráneos de animales y viejos libros en latín. Sentí un escalofrío que me paralizó. Con voz ronca, me dijo que en el pasado, alguien de mi familia habría tallado muñecos en la madera de un árbol maldito, asociado a ritos antiguos que buscaban encerrar almas en figuras inanimadas. Esos rituales no fueron concluidos de manera adecuada, y la madera continuó cargando una energía malsana. Según él, era probable que, sin saberlo, yo hubiese heredado la misma madera guardada en el taller y con ella estaba dando forma a marionetas sin descanso. Dijo que esa energía podía dominar mi mente y mis emociones. Salí de aquel caserón con las piernas temblorosas, con la cabeza llena de confusión y terror. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. De vuelta en mi casa, ni bien crucé la puerta, percibí movimiento en el interior. El perro ladraba de forma desesperada. Lo encontré arrinconado, con el hocico bajo y las orejas gachas, gruñéndole a un grupo de muñecos dispuestos en semicírculo junto a la pared. Uno tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera escuchando con atención. Aquella visión me pareció tan aterradora que comencé a sudar frío. Tomé al perro en brazos y lo saqué de allí lo más rápido que pude. Sentía que, de alguna forma, esas figuras tenían un propósito y que yo era el centro de su atención. Al anochecer, mi perro desapareció. Lo busqué por el bosque, llamándolo sin cesar, pero no lo encontré. Cuando volví al taller, el silencio me resultó insoportable. Me armé de coraje y agarré un hacha.
Empecé a destruir todos los muñecos que encontraba. Arranqué sus miembros articulados, astillé sus rostros tallados hasta convertirlos en trozos irreconocibles de madera. Sin embargo, no dejé de sentir que algo me miraba. De pronto, escuché un crujido a mi espalda. Me giré con el hacha en alto. Nada. El farol parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un llanto suave, casi un sollozo infantil, surgía de algún rincón, pero no podía ubicarlo. Cuando quise encender la lámpara por completo, se rompió el vidrio y me quedé en penumbras. La puerta se cerró de golpe. Me quedé paralizado, empapado en sudor y con la garganta seca. No sé cuánto tiempo pasó. Creo que perdí la noción de la realidad. De algún modo, logré abrir la puerta y corrí hacia el pueblo. Busqué a Esteban, pero nadie supo decirme dónde vivía. Insistí en la taberna y me dijeron que ese anciano hacía mucho que no se veía por la zona y que había rumores extraños sobre él. Entré en pánico porque sentí que había hablado con un fantasma o con alguien que existía más en leyenda que en carne y hueso. Me quedé en el pueblo esa noche, sin atinar a regresar a mi casa. Al día siguiente, fui a buscar a Irene. Estaba tan asustada al verme que dio un paso atrás. Me confesó que el pueblo entero andaba murmurando sobre las risas que se habían escuchado cerca de mi taller y sobre gritos que parecían de un hombre enloquecido. Le dije que necesitaba su ayuda. Sin pronunciar una sola palabra más, me condujo a la vivienda de su abuelo, Fermín. Él me escuchó, serio, mientras le contaba todo lo vivido. Fermín me miró sin sorpresa. Dijo que, en otros tiempos, hubo historias de gente que daba vida a muñecos con rituales prohibidos. Mencionó que la madera de ciertos árboles puede ser muy antigua, llena de ecos de sufrimiento humano, y que si uno es solitario y vulnerable, esos ecos encuentran la forma de manifestarse. Añadió que la única solución era arrancar el mal de raíz. Tenía que quemar no solo los muñecos, sino también cualquier rastro de esa madera en mi taller. Volví a mi cabaña al anochecer, temblando de miedo. Llevé un bidón de gasolina que conseguí en la taberna y lo vertí sobre cada rincón del taller. Las figuras destrozadas se amontonaban, las astillas crujían bajo mis pasos. Cuando el olor penetrante se hizo insoportable, arrojé un fósforo. El fuego rugió con furia y me obligó a retroceder. Las llamas se alzaron hasta el techo, devorando todo. Sentí algo que sonó como un chillido colectivo, o tal vez fuera solo mi mente a punto de colapsar. Me quedé mirando el incendio. Quise llorar, pero estaba seco por dentro. Cuando salió el sol, todo mi trabajo y mi hogar eran cenizas. El humo que se elevó al cielo parecía cargado de lamentos. Durante los días siguientes, dormí en un pequeño cuarto que me prestó Fermín. La gente en el pueblo no se atrevía a preguntarme nada. Sin embargo, en mi interior, seguía temblando. No deseaba volver a sentir esa mirada incrustada en la madera, ni esos susurros de medianoche. Aún así, en mi último día en el pueblo, antes de marcharme para siempre, me acerqué a los restos calcinados de mi taller. Entre las cenizas, encontré un fragmento apenas quemado de uno de los muñecos que más me habían asustado, el mismo que escuché murmurar esa noche. Aquel trozo conservaba su ojo tallado. Estaba ennegrecido por el fuego, pero aún se distinguía la forma de la pupila, mirando en mi dirección con un rastro de odio. Lo arrojé al suelo, lo pisé hasta pulverizarlo y salí corriendo de allí. Juro que, mientras lo hacía, oí algo semejante a un suspiro lastimero. Desde entonces, evito cualquier objeto de madera con rasgos humanos. No sé si lo que sucedió fue fruto de una maldición real o si mi mente me jugó la peor de las trampas. Solo quiero que mi historia sirva de advertencia, pues hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho esos golpecitos suaves en la madera y percibo la mirada hueca de esas figuras que parecían tener alma. He intentado olvidar, he intentado explicarlo con la razón, pero hay noches en las que, al borde del sueño, me asalta la idea de que no logré destruir todo. Quizá un último muñeco quedó oculto, esperando, hambriento de la esencia de quien ose darle atención. No sé si lograré conciliar el sueño con semejante pensamiento. Lo escribo con la esperanza de hallar consuelo.
Sin embargo, en el fondo, temo que esos susurros vuelvan a buscarme en la oscuridad, reclamando algo que yo, en mi necedad, no debí desatar jamás. Si lees estas palabras, guárdate de tallar rostros en la soledad de un bosque antiguo y silencioso. Ten cuidado con lo que creas, pues podría empezar a contemplarte en las noches y los ojos de la madera no se cierran nunca. La mirada vacía. He decidido compartir algo que nunca antes había contado, una experiencia que me ha seguido toda la vida. No sé si las palabras alcanzarán para describir todo el terror que sentí en aquel entonces, pero quiero intentarlo. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos por la noche, vuelvo a aquella casa vieja y a lo que vivía dentro de ella. Lo que me ocurrió no se lo deseo a nadie, pero lo contaré con la esperanza de que alguien pueda entender o, al menos, sentirse menos solo si alguna vez pasó por algo parecido. La historia comienza en mi antigua casa, la más vieja de toda la cuadra. Mi bisabuelo y varios de sus primos se encargaron de construirla desde cero, removiendo piedras y maleza cuando no había más que monte alrededor. No era gran cosa, pero tenía algo que siempre me resultó inquietante: la entrada carecía de puerta maciza. No teníamos un muro de ladrillos ni una puerta de madera para brindar privacidad, sino un cancel metálico que apenas podíamos cubrir con malla y unas cortinas gruesas, más para disuadir a ladrones y curiosos que para dar verdadera seguridad. Esa fue la casa donde crecí y donde aprendí a reconocer los sonidos habituales de la noche: los grillos, el viento que se colaba por las rendijas, la madera crujiendo cuando la temperatura bajaba. Sin embargo, hubo un ruido que marcó un antes y un después en mi vida y estaba directamente relacionado con un objeto que jamás debí encontrar. Mis abuelos siempre fueron muy bondadosos, en especial mi abuelo, un hombre silencioso de corazón noble. Le gustaba sentarse por las noches en la mesa del comedor, justo al entrar a la casa, mientras tomaba un café cargado. Desde allí, podía observar la calle a través del cancel. Cada tanto saludaba a los vecinos que pasaban y no se perdía nada de lo que ocurría afuera. Esa rutina, que parecía tan inofensiva, cambió cuando él comenzó a decirnos que veía a una niña que se asomaba tímidamente por la reja, como si tratara de llamar su atención sin atreverse a entrar. Él siempre le sonreía y hasta la invitaba a pasar, pero ella nunca cruzaba el umbral. Un día nos dijo que la vio llorar, que estaba muy triste por algo que él no llegó a comprender. Para mi abuelo, la imagen de esa niña se hizo tan frecuente que llegó a hablar de ella como si fuera parte de la familia. Sin embargo, ninguno de nosotros la había visto jamás, ni siquiera un destello fugaz. Con el tiempo, dejamos el tema de lado. Mi abuelo falleció poco después, de manera repentina, y en medio del dolor, nadie se preocupó por aquella historia de la niña que se asomaba. Su muerte nos dejó un gran vacío. Un hombre que irradiaba tanta bondad simplemente se había ido sin previo aviso. La casa, que de por sí era silenciosa, se sumió en una quietud aplastante, un silencio que ya no resultaba reconfortante. Yo comencé a imitar su rutina, tal vez como una forma de honrarlo o de sentirlo cerca. Cada noche me preparaba un café, me sentaba en la misma mesa y contemplaba la calle a través de las cortinas. Al principio era triste, luego se volvió enigmático, casi hipnótico. Sentía que, en cualquier momento, él se sentaría a mi lado y me diría algo. Es curioso cómo el dolor nos empuja a buscar señales donde no las hay. Una noche, mientras sostenía mi taza de café, descubrí algo extraño apoyado contra el cancel, medio oculto entre la malla y las cortinas corridas a un lado. Era un muñeco de trapo con ojos de botones deshilachados y un vestido que alguna vez debió ser rosa pero que estaba percudido y manchado de tierra. Tuve un sobresalto, no porque pareciera tenebroso a primera vista, sino porque no tenía la menor idea de cómo había llegado ahí. No era de mi familia, ninguno de mis primos o sobrinos lo había mencionado nunca, y mucho menos lo había visto tirado en la calle. Lo recogí con cierto recelo, aunque en el fondo me sentía intrigado. Al observarlo de cerca, noté que le faltaba un ojo, o más bien, el botón derecho estaba casi desprendido, apenas colgando de un hilo. El muñeco tenía una sonrisa cosida en la tela, algo torcida, como si una mano inexperta la hubiese confeccionado sin prestarle demasiada atención.
Tenía un peso extraño, casi como si tuviera algo más en su interior, no solo algodón. Me puse de pie y, sin querer, apreté su torso, lo que hizo que un sonido sutil, casi como un chillido ahogado, saliera de su interior. Me heló la sangre. Lo solté de inmediato. No sonó como una cajita de música ni como un aparato normal de esos que les ponen a algunos juguetes, sonó como un lamento breve y distorsionado. Decidí llevarlo adentro, más por curiosidad que por otra cosa. Lo dejé en la mesa, junto a mi taza de café, y lo observé en silencio. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la lámpara amarillenta del comedor. Un escalofrío me recorrió al pensar en mi abuelo. Recordé cuando él me decía que veía a la niña asomándose. ¿Sería de ella el muñeco? La idea no tenía sentido, pues nadie más veía a esa niña. Sin embargo, mi mente, aferrada a la nostalgia, quiso conectar los hilos. En ese momento, no supe que estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Me fui a dormir dejando el muñeco sobre la mesa. Cerca de la medianoche, me desperté con un ruido tenue pero persistente. Era como un rasguño, un golpeteo frágil que provenía del comedor. Salí de mi habitación, avanzando a tientas hasta llegar a la mesa donde estaba el muñeco. No había nada fuera de lugar, al menos a simple vista. Miré el cancel para ver si alguien intentaba forzarlo, pero todo parecía tranquilo y la calle estaba desierta. Sin embargo, sentí un hormigueo en la nuca, como si me observaran en la oscuridad. Regresé a la cama después de revisar ventanas y puertas, pensando que quizá los nervios me estaban jugando una mala pasada. La siguiente tarde, mientras limpiaba la mesa, me fijé en el muñeco otra vez. Decidí revisarlo minuciosamente. Descosí un poco la parte del torso para entender qué tenía adentro. Nunca olvidaré lo que encontré: trozos de porcelana, pedacitos de metal y una pequeña campana oxidada. Todo metido entre retazos de tela vieja y algodón amarillento. Era una mezcla atípica, ni siquiera parecía manufacturado con cuidado. Pegué un salto cuando, al sacar uno de los pedazos de porcelana, noté que era parte de un rostro, el fragmento de una carita de muñeca con una cuenca vacía. Me costaba creer que alguien hubiera rellenado un simple muñeco de trapo con fragmentos de otro juguete de porcelana. Cerré de nuevo la tela como pude y sentí una punzada de malestar, como si estuviera profanando algo que no me pertenecía. Cuando cayó la noche, repetí la rutina del café. Intentaba distraerme, mirar hacia afuera, recordar a mi abuelo. Entonces la vi. Una niña se asomaba tímidamente entre las cortinas del cancel. No la reconocí al principio. Tenía el cabello desgreñado y la mirada difusa. Estaba tan quieta que dudé si era una persona real o un reflejo. Quise hablarle, pero no salieron palabras de mi boca, solo un murmullo. Algo en su semblante era perturbador, parecía desolada y a la vez furiosa, como si mi sola presencia la molestara. Luego desapareció con un movimiento brusco. Su imagen se deshizo entre las sombras, sin dejar rastro, y yo me quedé allí, temblando, con la taza en la mano. Más tarde, cerca de la medianoche, me invadió un llanto lejano, un gemido lastimero que resonaba justo al otro lado del cancel. Me levanté sin pensarlo 2 veces y corrí a abrirlo, esperando encontrar a la niña. Retiré el cerrojo, aparté la malla, pero al salir, descubrí que no había nadie, ni un alma en la calle. Lo escalofriante fue que, al regresar, escuché un leve crujir sobre la mesa. En el silencio, mis pasos resonaron con un eco doloroso. Cuando volví la vista al muñeco de trapo, me pareció que su cabeza se había girado unos centímetros hacia mí. No podía creerlo, probablemente mi mente me estaba jugando una broma. Sin embargo, el terror me dejó petrificado. A la mañana siguiente, mi madre me comentó que me había oído salir por la noche y me preguntó si pasaba algo. No quise darle explicaciones. Preferí mantener en secreto todo lo relacionado con el muñeco y la aparición de la niña. Pensé en deshacerme de aquel juguete. Lo tomé con la intención de tirarlo a la basura o quemarlo, pero no pude. Un presentimiento me atrapó, algo me impedía separarme de él. Había una sensación de deuda que no lograba explicar. Como si, de algún modo,
yo le debiera algo a esa presencia vinculada al muñeco. Los días transcurrieron con una tensión creciente. Por la tarde, escuchaba pasos diminutos que corrían por el pasillo, arrastrando los pies, y en ocasiones percibía un leve tintineo, como el sonido oxidado de la campanita que había dentro del muñeco. Cada noche me preparaba para el horror de escuchar el llanto desconsolado o el rasguño en el cancel. Trataba de mantener la cordura recordando a mi abuelo y su bondad, pero cada vez me era más difícil. El ambiente se sentía cargado, y en los rincones más oscuros de la casa parecía haber presencias observándome. Una madrugada, el llanto se volvió tan desesperado que me levanté de un salto, con el corazón martillando en las sienes. Fui hasta el comedor y la vi allí. La niña estaba parada muy cerca del muñeco, que reposaba en la punta de la mesa. Tenía el rostro pálido, como si apenas fuera una sombra. Sus lágrimas caían silenciosamente mientras sus labios se movían sin articular una sola palabra. Por un segundo, me pareció ver que su muñeca izquierda se extendía hacia el juguete, casi como si intentara protegerlo o recuperarlo. El terror me paralizó, pero sentí un impulso extraño de ayudarla. Di un paso adelante y la niña volteó hacia mí con una expresión de terror, como si temiera que fuera a hacerle daño. De pronto, se desvaneció. No sé cuánto tiempo me quedé parado en la oscuridad. El silencio era abrumador y únicamente el tic-tac de un viejo reloj de pared me anclaba a la realidad. Volví a mirar el muñeco, parecía inerte, pero a la vez tenía una carga maligna que erizaba mi piel. Lo levanté con cuidado, lo giré y noté una marca en la parte trasera, algo que parecía haber sido grabado con una aguja o una punta filosa. Eran iniciales, EM, y una fecha, apenas legible, 1962. No reconocí esa fecha ni esas letras, pero sentí un escalofrío. ¿Quién se había tomado la molestia de marcarlo así? ¿Era esa la conexión con la niña? La siguiente tarde, sin poder soportar más la tensión, llamé a una tía que vivía varias calles más allá, una de las personas más antiguas del vecindario. Le conté de la muñeca de trapo, de los fragmentos de porcelana en su interior y de la niña que se aparecía llorando. Ella, en lugar de burlarse, se quedó en silencio. Luego me confesó que había escuchado una historia similar de sus abuelos, sobre una pequeña que había muerto hacía décadas tras un accidente. Le habían regalado una muñeca de porcelana, pero la niña jamás pudo disfrutarla porque se incendió la casa donde vivía y, en medio del caos, ella quedó atrapada. La muñeca se rompió entre las llamas y los vecinos contaban que, al remover los escombros, alguien rescató los pedazos e intentó rehacer aquel juguete, como si esperaran exorcizar la pena de haber perdido a la niña. Se rumoreaba que los restos fueron repartidos o tirados, pero hubo quien creyó que parte de la muñeca siguió rondando las calles, buscando a su dueña. Al oír esto, no me cupo duda, ese objeto que había llegado a mí era parte de la historia de aquella niña y su espíritu inquieto la acompañaba. Tal vez eso explicaba las apariciones y el llanto que me perseguía. Me sentí sobrecogido, con un nudo en la garganta que no se iba. Mi tía me recomendó deshacerme del muñeco o llevarlo a bendecir, pero en ese momento yo no podía ni pensar con claridad. Solo quería librarme de esas noches de terror y del llanto que me desgarraba los oídos. Esa misma noche, me armé de valor. Coloqué el muñeco en una caja y salí al patio trasero, sosteniendo una linterna. Sentía que cada sombra se alargaba para atraparme. El silencio era sofocante, pero tenía que hacerlo. Eché algo de leña en un tonel viejo y prendí fuego. El resplandor me daba un poco de seguridad, aunque el aire helado calaba mis huesos. Sin pensarlo dos veces, arrojé la caja con el muñeco a las llamas. El fuego lamió la tela, consumiendo el relleno de algodón y esos fragmentos de porcelana que se escucharon crujir entre las brasas. Por un momento, un silbido agudo se elevó en la noche, tan penetrante que sentí que me perforaba el alma. Me tapé los oídos y contuve la respiración. Después, todo cesó. El fuego siguió crepitando sin emitir más sonidos extraños. Cuando las llamas menguaron, sentí un alivio fugaz, una especie de paz desconocida que, por un instante, me hizo creer que todo había terminado. Esa madrugada dormí como no lo había hecho en mucho tiempo. Pero a las pocas horas, me despertó un golpe sordo,
como si algo pesado hubiese caído en la sala. Bajé con el corazón en la garganta y, al encender la luz, descubrí un rastro de cenizas que conducía hasta la mesa. Allí, sobre el mantel, encontré el fragmento de porcelana con la cuenca vacía y la fecha grabada, medio cubierto de hollín. No estaba todo el muñeco, solo ese trozo que se resistía a desaparecer. Me costaba respirar, el pánico me nubló la razón. Era como si nada pudiera romper ese lazo maldito entre la niña y sus restos. No tuve fuerzas para quedarme en la casa. Cerré todo, tomé mis llaves y salí, sin importarme la hora. Me fui a la vivienda de mi tía, donde me quedé unos días. Ella comprendió el terror que yo vivía y no me juzgó. Pasé mucho tiempo sin querer volver a la casa hasta que finalmente me armé de valor. Regresé solo para recoger mis cosas y marcharme definitivamente. Cuando entré, noté que el ambiente se sentía más frío y denso que antes. El fragmento de porcelana ya no estaba en la mesa ni en ningún rincón de la casa. Lo busqué sin saber exactamente por qué, tal vez para estar seguro de que no volvería a aparecer, pero fue inútil. Era como si se hubiese desvanecido para siempre. Dejé la casa con un nudo de angustia en el pecho y un dolor que mezclaba tristeza y alivio. Todavía no sé qué ocurrió con la niña, ni si encontró la paz que tanto necesitaba. A veces creo oír sus pasos o su llanto en mis sueños y despierto empapado en sudor. Otras veces me digo que es mi mente, que todo fue un delirio producto del cansancio y la obsesión. Pero hay una parte de mí que no puede negar lo que vio ni lo que escuchó. Ahora, cada vez que paso cerca de aquel lugar, acelero el paso y agacho la mirada. Nunca volví a sentarme en una mesa al anochecer para ver la calle, ni volví a sostener un muñeco con la misma inocencia de antes. Su mirada vacía se quedó conmigo, y aunque hago todo lo posible por olvidarla, su eco me atormenta a veces. Siento que, de alguna forma, nuestra historia no terminó del todo y que aquel fragmento de porcelana todavía me observa desde algún rincón oscuro de mi memoria. No sé si el espíritu de la niña sigue vagando en busca de lo que perdió o si encontró un nuevo refugio donde descargar su pena. Solo sé que aquel muñeco maldito cambió mi vida para siempre. Y a quien lea esto, le advierto, hay cosas que es mejor no descubrir, objetos que deben permanecer ocultos en el olvido, porque algunos lazos se forjan con sangre y dolor, y no hay fuego capaz de romperlos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.